Hola, ¿qué tal? Sabed que yo estoy con vosotros. Este mensaje de Jesús a los apóstoles, que aparece en el Evangelio de este domingo, fiesta de la Ascensión, es un mensaje que parece dirigido hacia la tristeza en la que muchas veces vivimos. Dicen algunos expertos que como personas sentimos nostalgia del cielo, una aspiración que a veces no se lleva bien con esos planes individualistas en los que a menudo nos embarcamos. Hoy reflexionaremos sobre un tema al que Santo Tomás de Aquino refería como el dolor por el bien espiritual, lo que en teología clásica se conoce como acedia, y cómo podría ayudarnos a abordar la pandemia de tristeza que sufre nuestro mundo. Comenzamos. ¿Hacia dónde caminamos en este vasto y misterioso sendero de la vida? Ante el dolor, la enfermedad o la pérdida, ¿sabemos encontrar consuelo en las palabras de los clásicos? C.S. Lewis, el renombrado novelista, una vez describió las experiencias de dolor como los despertadores de Dios que desequilibran nuestras vidas, sumergidos en un vaivén de mareas, pero nos empujan desesperadamente a buscar respuestas que den un sentido a todo. En el documental Cuando oscurece, su autor nos advierte sobre la tristeza como la epidemia de nuestros días. Pues que ahora mismo, cada vez a edades más tempranas, nos estamos encontrando con que los chavales tienen problemas fuertes de depresión, de tristeza, de ansiedad y de otro tipo de problemas de salud mental que pues, nosotros no estábamos viendo. Al igual que Robinson Crusoe, muchos han naufragado y ahora sobreviven en islas solitarias, anhelando con nostalgia aquel cielo perdido, y en su soledad buscan historias de luz y esperanza que toquen sus corazones. Acompañamos a Cristóbal Sevilla por los grabados del santuario de la Fuensanta. Allí nos muestra un itinerario, un camino de luz. Estos retablos los suelo utilizar en mi predicación cuando vengo a celebrar la Eucaristía en este santuario. Es un itinerario muy bíblico y muy teológico y expresa muy bien ese camino desde el designio de Dios que elige a María como una criatura excepcional. Es la invitación a un camino, el de una madre, que al recorrerlo nos confronta de nuevo con las grandes preguntas por el sentido, pero esta vez desde la serenidad y la esperanza. La pandemia del COVID-19 ha sacado a la superficie una generación particularmente desorientada y emocionalmente devastada, que no sabe qué hacer con su ansiedad y su tristeza, que no encuentra referentes en su casa ni placer en las comodidades de las que disfruta. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, venimos a hablar de la epidemia de la tristeza, de un poco de lo que es la salud mental, que está muy a la orden del día, así lo llamaban, ¿no?, en tu documental. Cuando oscurece, cuéntanos un poco en qué te basaste para hacerlo. Bueno, sobre todo en lo que has dicho, en esta pequeña pandemia o gran pandemia que ha nacido a raíz de la otra pandemia que hemos vivido todos y que nos ha llevado al confinamiento, pues sacó a la luz otra pandemia que estaba ahí, pero que no veíamos, que ha provocado una crisis de salud mental, sobre todo en los jóvenes, ¿no? que ahora mismo, cada vez a edades más tempranas, nos estamos encontrando con que los chavales tienen problemas fuertes de depresión, de tristeza, de ansiedad y de otro tipo de problemas de salud mental que pues, nosotros no estábamos viendo. Pienso que la pandemia ha revelado que nuestra sociedad no está preparada para sorpresas de este tipo. Estamos preparados para una sociedad donde todo funciona bien, donde todo es opulento y tal, y a la primera dificultad un poco gorda que tenemos, pues no sabemos qué hacer.
Vemos por todos lados, por publicidad, por libros de autoayuda, cómo alcanzar la felicidad, nos da como un poco las claves, pero es tan fácil alcanzarla, al alcance de nuestra mano, es tan sencillo. Mira, yo creo que tal cual lo plantean es imposible, ¿sabes por qué? Porque no te dicen qué es. ¿Te has dado cuenta que todo el mundo te habla de alcanzar la felicidad como el objetivo último de la vida de una persona? Pero en el fondo lo que no hacen es definirte qué es felicidad. La psicología positiva, cuando se exagera de tal manera y se convierte en un eslogan, ¿no?, que podemos ver en tazas, en servilletas o en agendas de los niños, al final lo que genera es una falsa sensación de que yo en el fondo, si quiero, puedo ser feliz, y que si no quiero, si no soy feliz, mejor dicho, es porque no quiero. Eso es falso. Y eso está haciendo mucho daño a muchos jóvenes, porque en el fondo, claro, se sienten profundamente desgraciados. Y si juntamos esta obligatoriedad de ser feliz con lo que se llama habitualmente el postureo, es decir, yo tengo una imagen en redes sociales diferente a la que yo tengo en realidad o como yo soy en realidad, juntas estas dos cosas y te encuentras con una generación de jóvenes que lo están pasando muy mal. El mundo busca de forma espástica satisfacerse, buscar el placer, y encuentra inmediatamente, en cuanto lo realiza, que no le ha satisfecho. Hay mucha gente hoy, y en nuestros jóvenes, que vive en este estado de desgana, sin ganas de entregarse, sin ganas ni siquiera de divertirse. Si hay que dar una definición de la acedia asequible, es el mal de nuestro tiempo. Y si miramos alrededor nuestro, pues nos daremos cuenta de que uno de las principales señales o síntomas es el de la tristeza. Bueno, en el documental hablas de un término que es poco frecuente, la acedia. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? ¿Qué significa? La acedia es un término que hace referencia a una enfermedad espiritual, no de la mente, ¿vale? Es como que nuestro espíritu se pone enfermo. Nuestro espíritu es donde nosotros, es el sagrario que tenemos dentro, donde nos encontramos con Dios. Bueno, pues eso también se puede enfermar. Y es una enfermedad que provoca tristeza, es una tristeza por el bien divino. Lo propio de la tristeza es entristecerse por un mal. Me pongo triste porque tengo un mal o porque pasa algo que me duele o estoy teniendo una experiencia dolorosa, entonces me pongo triste. Pero la acedia es distinta porque es una acedia por un bien. Por eso, para entender la acedia, hay que entender primero cuál es ese bien que me hace poner triste. En este documental lo que intento es desvelar un poco qué es esto de la acedia, porque es una gran desconocida, dando unas claves para podernos entender mejor y poder discernir realmente qué es lo que nos está pasando, si tenemos un problema psicológico, un problema psiquiátrico o un problema espiritual, incluso un problema físico. Este término también introduce la figura de un náufrago. ¿Qué pretende contar con ella? Pues cuento una historia en el documental, la historia de un náufrago, que está basada en uno de los libros que a mí más me ha gustado en mi vida, más me ha impresionado y que más me ha ayudado, que es el libro de Robinson Crusoe. Y contamos la historia de un náufrago como metáfora de la depresión. Esta lucha por la supervivencia me pareció que era evocadora de una realidad muy profunda que viven tantos jóvenes que están muy desanimados, que se han montado en un barco, que les han prometido que ese barco les iba a dar la felicidad absoluta y de repente cualquier tormenta les ha hecho naufragar y se sienten muy solos. Le voy a pedir que no nos adelante mucho porque ya que estamos por aquí, estamos cerca de la biblioteca regional, muy bien. Si quieres nos acercamos, buscamos el libro y vemos más en detalle esa metáfora. Faltaría más, muy bien. Conocemos su existencia desde al menos 1429, aunque el templo actual data de 1694. Conocido por casi todos los murcianos, el Santuario de la Fuensanta es uno de los puntos de peregrinación más importantes de la región de Murcia, porque en su interior se da culto a la Virgen de la Fuensanta, la patrona de la ciudad de Murcia, aunque también se encuentran otras obras que pasan un poco más desapercibidas, pero no por ello son menos importantes, como a continuación nos explicará el canónigo de la catedral, don Cristóbal Sevilla. Cristóbal.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este santuario de Murcia y su huerta. Pues si te parece bien, nos adentramos en el santuario y conocemos las obras. Don Cristóbal, nos encontramos en el interior del santuario de la Fuensanta, donde después de la destrucción que sufrió en la Guerra Civil se reconstruyó con varios relieves, obra de Juan González Moreno. ¿Qué nos podría decir sobre estos relieves? Bueno, pues fueron hechos después de durante los años 50, finales de los años 50. Todo comienza en el retablo mayor con el nacimiento de la Virgen María. Es la primera escena que Juan hizo para comenzar este retablo. Comienza todo a través de una criatura excepcional que es la Virgen María. Y después pues está la Anunciación, después está los desposorios, después el sueño de José y finalmente la visitación de María a su prima Isabel. Las dos siguientes etapas son el camino de la Virgen con San José, el camino de la Virgen después continúa, ha empezado ya, ella sigue, este designio divino sigue, José asume ser padre y continúa con la adoración de los pastores, que es una escena muy bonita, muy murciana, diría yo. Y luego, pues, si continuamos por aquel lateral, es la huida a Egipto. En la huida a Egipto, ese tocón, ese árbol seco que aparece junto a San José en el retablo mayor, florece. Un gran panorama artístico que realiza aquí Juan González Moreno, que culmina precisamente con la realización de dos medallones para el transepto. Los dos medallones son muy importantes porque reflejan algo que se había producido en los años 50, precisamente en el año 50, donde es la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María y también el establecimiento de la octava de esa solemnidad con la coronación de María como Reina del Cielo. Yo suelo utilizar estas imágenes, estos retablos, los suelo utilizar en mi predicación cuando vengo aquí a celebrar la Eucaristía en este santuario. Porque el itinerario que plasmó aquí el escultor es un itinerario muy bíblico y muy teológico y expresa muy bien ese camino desde el designio de Dios que elige a María como una criatura excepcional, pasando por su camino aquí entre nosotros y después la glorificación de María a los cielos. Pues, don Cristóbal, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y por habernos explicado el significado de estas obras de Juan González Moreno en el santuario de la Fuensanta. Muchas gracias a vosotros. Tenemos el libro con nosotros, pues si nos puedes contar un poco de qué trata, qué nos cuenta el autor. Bueno, Robinson Crusoe es una obra que yo creo que en España es muy desconocida, pero tiene una razón. O sea, Robinson Crusoe es una obra profundamente espiritual, es una obra muy religiosa. El 80% del libro son reflexiones acerca de Dios y acerca del sentido de la vida. Lo que pasa es que a España esto no ha llegado, no la conocemos bien, porque hemos vivido siempre de una traducción, la que hizo Julio Cortázar, que era un gran artista, pero un hombre muy de izquierdas y muy ateo, que en la traducción que hizo de Robinson Crusoe, que es la que nosotros hemos manejado desde pequeñitos, lo que hizo fue expurgar absolutamente todo contenido religioso del libro, entonces lo redujo, pues como te digo, en un 60-70%, o sea, ya con unas versiones muy reducidas de Robinson Crusoe. Desde hace relativamente poco tiempo, 8, 9, 10 años,
tenemos acceso ya a ediciones completas del libro de Robinson Crusoe, con ese 80% que se nos había quitado vuelto a añadir, y por tanto entendemos el libro tal cual fue concebido, y es un verdadero tratado espiritual. O sea, Robinson Crusoe es verdaderamente una especie del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl novelado. O sea, es el por qué Dios ha permitido que a mí, una persona como yo, que soy Robinson Crusoe, en plena flor de la vida, con dinero, con recursos, ahora naufrague y me quede perdido en una isla, ¿no?, desierta. Y toda la reflexión teológica, en ese sentido, el por qué me quiere decir con esto, qué sentido le encuentro, es absolutamente maravilloso. También la aparición de Viernes, este salvaje que le salva de los caníbales, al que Robinson Crusoe se ve obligado a evangelizar. Entonces él quiere conocer cosas de Dios y Robinson tiene que hablarle de Dios porque piensa que es su deber evangelizarle, a todo un nivel muy moralista, muy protestante, ¿verdad? Pero en el fondo muy real, que obedece. Entonces este Viernes se convierte un poco en el salvaje interior de Robinson Crusoe, que es el que le cuestiona las verdades más profundas sobre el sentido del sufrimiento. O sea, el autor pone en boca de Viernes lo que en el fondo cada persona se pregunta acerca de Dios, es decir, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite, si es tan bueno, en el momento que Viernes le pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite los sufrimientos y tal? Entonces Robinson Crusoe se ve obligado a pensar sobre eso para contestarle, para evangelizarle. Es un diálogo delicioso, maravilloso, es una reflexión muy bonita y muy real acerca del sentido de la vida. Por eso me parecía que era una perfecta metáfora sobre la depresión. Además el autor, Daniel Defoe, lo escribe en un momento personal muy triste, cuando él estaba en el paro con un montón de hijos, había quedado sin trabajo, tal. Es el momento en el que escribe Robinson Crusoe, que bien pudiera ser, no lo sabemos, ¿verdad?, pero bien pudiera ser que el hombre estuviese atravesando su propia noche oscura, su propia depresión, y que por eso lo reflejase de esta manera metafórica. A nosotros nos sirve, nosotros nos entendemos mejor por medio de las narraciones y de las metáforas, muchas veces que por medio de la razón más científica, ¿no? Muchas veces cuando nos contamos una historia o leemos una historia, eso nos da la capacidad de comprender mejor lo que nos pasa. Bueno, ya cerrando un poco el círculo y revolviendo otra vez a su documental, ¿cómo podemos, la típica pregunta, ¿no?, ¿cómo podemos ser felices o dejar esa frustración atrás? Yo creo que la crisis, como decía Viktor Frankl ahora que lo citaba, la crisis actual del hombre es una crisis de sentido. Es decir, no tenemos sentido a las cosas que nos pasan. Yo creo que la lucha debe ser encontrar el porqué, si existe un porqué. O sea, yo creo que la solución realmente para encontrar la felicidad no está en evitar el sufrimiento a toda costa, porque no lo vamos a poder evitar, sino en encontrar el sentido de las cosas que nos pasan. O sea, debemos ser conscientes de dos cosas, que debemos buscar el sentido, y si somos cristianos, pues entender que es el mismo sentido el que viene a buscar al hombre. Es el sentido el que viene a buscarte y a ayudarte a entender las cosas que te pasan y a verlas como una historia, en el fondo, de amor que conduce a un final feliz. Ese sería el punto. Bueno, Diego, ha sido un placer. Igualmente, María, muchas gracias. Una conversación muy interesante. Yo me llevo el libro para leérmelo, echar un vistazo a lo que me has contado y seguir informándome un poquito más. Ya me contarás si te ha gustado, ¿eh? Sí, muy bien, me alegro de verte. Hasta luego. Adiós. En su paso por España, el arzobispo de Homs, Hama y Yabruk, Monseñor Jean Abdouar Batz, pide apoyar y tener presentes a los cristianos de Siria. Yo pido de la Unión de Europa y yo pido de todos los países, de los líderes del mundo, que piensen en el ser humano. Y mucha gente ahora vive de una manera muy difícil en refugiados. Hubo muchos días, muchas casas destruidas, mucha hambre, no hay trabajo, hay guerra en todos los lugares, hay secuestros, hay muertos. De la mano de ayuda a la Iglesia necesitada, ha querido dar su testimonio sobre la difícil situación de los cristianos sirios. En 20 segundos hubo muchos muertos, muchos edificios destruida totalmente. Todavía hay pequeñas réplicas cada semana y muchos edificios siguen derruidos. Hay miedo, mucha gente hasta hoy
viven en la calle, duermen en su auto por el miedo de terremotos. Cada semana tenemos terremotos pequeños. A esta situación se suma otro de los grandes problemas a los que se enfrenta Siria. El embargo económico que, impuesto como sanción durante la guerra, afecta a toda la población. El embargo nos afecta mucho a la gente y sobre todo a los cristianos. Preso en tu casa. No puede mover, no puede comprar algo de afuera. Pide que se comprometan con este lugar, cuna del cristianismo. Y ahora, pues, confiando en la misericordia de Dios, comenzó escondida en ti con Cristo. Especial oración, nuestro Señor, para que se pueda paliar el problema que tiene la región, tiene España y parte de Europa con la sequía, que evidentemente hace que tomemos esta medida de pedirle al Señor. A ver si llueve. Y hemos dicho que iba a venir el obispo y ha llovido antes de que venga. Y para que llueva, para que llegue agua para el campo, que si no el campo no va, no comemos. La ascensión del Señor nos ha llevado fundamentalmente a centrarnos todavía más en este misterio de Pascua que hemos vivido, pero evidentemente no es una despedida total y definitiva de Jesús. Jesús no va a desaparecer para siempre, porque Él nos ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, tranquilos, el síndrome de soledad no va a existir para nosotros porque tenemos a Cristo. Cristo está con nosotros y Él asciende a lo más alto del cielo y nos ha ofrecido una visión positiva de la vida, el aprecio por los valores auténticos, que nos ha dado el coraje y la fuerza del espíritu para estar prontos, atentos, alerta, para dar razón de nuestra esperanza, para dar razón de nuestra fe a quien nos la pidiere. Eso realmente es lo que nos debe de caracterizar, y más habiendo vivido un tiempo de Pascua en el que hemos experimentado las apariciones de Cristo resucitado y que ha causado en nosotros pues lo que nos ha transmitido el Señor: paz y alegría. Ahora bien, vivimos en este momento un acontecimiento que Jesús quiere advertirnos porque lo vamos a necesitar para la vida. Un mundo difícil y complejo en el que estamos viviendo, pero nosotros no podemos perder la alegría. Nosotros tenemos que mantenernos precisamente en esta invitación que nos hace el Señor a la seguridad de su presencia en medio de nosotros. ¿Qué advertencias nos hace la liturgia para este tiempo, para cada uno de nosotros? Pues en primer lugar, las advertencias clave para este tiempo son claras y aparecen en la primera predicación de los discípulos. Primero, la importancia de fiarse de Dios. Segundo, como decía San Pedro, mantenernos firmes en la fe, siempre. Y sobre todo, que le demos importancia al hecho de creer, aunque no esté de moda, aunque sea políticamente incorrecto, pero un creyente no puede dejar a un lado lo que corresponde a su esencia: fiarte de Dios, confiar en Él y sobre todo, como decía el Papa Benedicto XVI, con un corazón que ve, atentos a quienes tienes alrededor y atentos también a Dios mismo. Tú no estás desenganchado de todos, no vives solo, vives en comunicación con Dios y vivimos en contacto y en comunicación con los hermanos. La Iglesia ha aprovechado el día solemne de la Ascensión del Señor para una celebración hermosa y grande, como es
la jornada de las comunicaciones sociales. Vamos a pedir al Señor por todos los que se dedican también a las comunicaciones, a todos los profesionales que están dejándose la piel día a día en este maravilloso y digno trabajo de comunicarnos las noticias, la vida en definitiva, y lo que significa un ser comunicador. Ahora bien, no todo el mundo es comunicador, ni todo el mundo lo hace bien. También para cualquiera de nosotros que estamos llamados a evangelizar, nos viene bien esto. ¿Qué actitudes nos pide la Iglesia y pide la Iglesia a los comunicadores? El Papa lo ha recordado en estas palabras que ha dedicado a los profesionales. Es hablar con el corazón en verdad y en amor. Claro, esto puede parecer que no tiene así mucho sentido porque las palabras son bellas, son muy bonitas y que, bueno, es un lenguaje literario. Pues no, tiene pleno sentido y el Papa lo está diciendo de una manera consciente. En el mundo oscuro en el que vivimos necesitamos también que en nuestras relaciones, también en las comunicaciones, haya verdad, fundamentalmente, y amor. La comunicación debe ser hecha con el corazón y con los brazos abiertos, dice el Papa, y además lleva toda la razón del mundo. Ojalá que seamos capaces de ir estableciendo esos lazos que decía Saint-Exupéry para vivir la estrecha relación con los demás. Y sobre todo lo que nos dice el Papa, diciendo que vivamos en la verdad, con caridad y amabilidad. Desde luego, las directrices y las indicaciones que nos dice el Santo Padre se desvían muchísimo de cómo se está viviendo ahora. Pues ojalá que sepamos escuchar bien lo que nos dice el Papa Francisco y que seamos capaces de vivir en la verdad y con un corazón amable y caritativo. Que Dios os bendiga y feliz día en estas jornadas de las comunicaciones sociales. Hemos llegado al final de este espacio. Hoy hemos hablado de tristeza, de nostalgia por el cielo y de esperanza en María. Nos despedimos con la canción Junto a ti María de José Miguel Cubeles, interpretada en esta ocasión por la cantante argentina Atenas. Con ella les dejamos hasta la semana próxima. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía,